lo que podemos explicar un poco, empezaré por contenedores, pero con tanques a lo mejor lo que podemos explicar que el sector está fuerte. Lo que pasa es que, claro, lo que se olvida mucho es que el año pasado fue un año récord, fue un año que se movió muchísimo inventario por el tema del pánico del cortar los barriles de Rusia, y entonces se movió mucho más crudo y mucho más producto en aquel momento. Y ahora mismo, pues nos hemos estado esta segunda parte del año, en el Q2, pues un poco más o menos los inventarios de Europa que empiecen a bajar de producto y que empezasen a pedir, que es lo que estamos empezando a ver ahora. Entonces, lógicamente no iba a haber unos rates o unos fletes tan altos continuados como el año pasado porque no tenía sentido, porque no había tanta demanda, pero sigue siendo un sector que está ganando mucho dinero. Entonces, es un poco como estamos ahora. Pero Perfecto. bueno, os comentaré con el tema de contenedores y más que nada también un poco para un poco explicaros un poco, a lo mejor se pueden explicar varias cosas que estamos haciendo en la economía de verdad, pero una cosa también, como comentaba Edgar, en tema de dry bulk, en tema de contenedores los volúmenes no han bajado tampoco, es decir, quitando el año 2021 y 2022, que fue un año excepcional, también por el tema de la pandemia, que teníamos los cuellos de botella y se pidió mucho más inventario del que se pedía, que era necesario. Ahora mismo, viendo los volúmenes, comparación con el año 2019, están por encima del año del COVID. Es decir, se están moviendo más contenedores que en un año normal, por así decirlo. Pero efectivamente, pues venimos de desinflar. Pasa muy parecido también a lo que ha comentado Edgar. Pasamos de un 14, un 15% de la flota en congestión que no está utilizada en contenedores. Ahora mismo nos estamos viendo unos números normales de un 6%. Entonces, esto un poco también el mismo efecto. Es decir, ahora mismo los puertos son más eficientes, ya no hay ningún cuello de botella y con lo cual pues hay oferta suficiente. Entonces, en ese aspecto, pues está moviendo todo normal. Entonces, sí, lo que comentaba ahora es que ya han empezado a moverse rumores dentro de la industria y ya se ha dicho pues, que Hapag-Lloyd, que es la quinta naviera del mundo, que es alemana, que está interesada en comprar Hyundai Shipping, que es una coreana, que es la número 8 creo que es, y va a empezar a haber movimientos. Eso está muy claro. Entonces, ya veremos cómo va a suceder porque las alianzas de las líneas de contenedores que os he comentado, MSC cuando dijo que se iba a retirar del acuerdo con Maersk o ambas en el año 2025, eso va a suponer un efecto cascada en todo el sector. Entonces, se van a tener que rehacer las alianzas y todo eso, lo que está suponiendo ahora mismo es que lo que yo he comentado siempre de que las alianzas mantendrían, es decir, si hay mucha capacidad, reducirían barcos para intentar mantener los precios, no lo están haciendo ahora porque ahora mismo estas alianzas ya no son estables. Entonces ya no se fía uno del otro y estamos en un juego parecido al juego del prisionero o lo que se dice la teoría de juegos que normalmente lo que más te beneficia a ti no es lo que más te pueda beneficiar o con tus intereses porque dependes de las decisiones del resto. Entonces, si ahora una naviera quita espacio para más o menos acoplarse a la demanda que hay ahora mismo, la otra naviera puede coger cuota de mercado de ellos. Entonces, ahora mismo es lo que está sucediendo, que no están quitando barcos porque tienen miedos a perder ellos su cuota de mercado. Cuando pasó el COVID, sí que actuaron todas coordinadamente. En aquel momento estaban las alianzas más establecidas y ahora mismo pues todas tienen dinero, tienen caja, pueden aguantar varias cosas, varios a lo que pueda pasar y es un poco lo que estamos viviendo. Entonces, un poco ya como resumen, si podéis aquí abajo a la izquierda, es la posición neta de caja de las principales liners y la gran conocida nuestra CIM pues es la que tiene ahora mismo una posición de caja negativa restándole, bueno, es un poco trampa porque son los famosos leasing que tienen de los barcos que tienen que pagarse de aquí a 10 años y entonces se considera como una deuda. El resto de navieras que tienen sus flota, que pues es decir, con toda la caja que generaron, pues efectivamente no tienen, están todas con caja positiva. Esto lo que supone está que pueden durar más tiempo, pero lógicamente ahora mismo los fletes se están perdiendo ellos dinero. Y bueno, lo que está pasando, este realmente para mí es el sector más sencillo de comprender, más sencillo de estar posicionado medio a largo plazo, porque sí tenemos el factor de la guerra de Ucrania, que efectivamente pues también ha cambiado un poco las millas,
pero lo que también estamos hablando de que el mayor importador de China ahora mismo, mayor importador de crudo del mundo es China, y si vemos aquí, pues está moviéndose más lo que decían aquí en esta presentación de Euronav, ¿no? Que era que ahora mismo la mayor producción está de la zona del Atlántico. Es decir, estamos moviendo de la cuenca del Atlántico hacia la zona de Asia y eso supone muchísimas más millas. Entonces, con una demanda parecida a la que tenemos ahora mismo, pues por ejemplo, con los cortes de producción que ha hecho Arabia Saudí, esto, pues siempre, cada vez que hay un corte de la OPEP, se dice, bueno, esto va a ser malo para los tanques porque se va a mover menos petróleo. Pero también lo que ha supuesto está que se han empezado a mover más barcos de la zona de Estados Unidos, de la zona de Brasil, hacia China, y esto también ha supuesto más millas. Entonces, por ese lado lo veo muy, muy positivo. Luego, si vemos los resultados de este Q2, para mí han sido espectaculares en el sector. Se ha ganado bastante dinero, es decir, no estaban a los niveles del año pasado, pero están a niveles muy altos ahora mismo para que están haciendo caja ahora mismo estas empresas. Entonces, he dejado un poco a la derecha lo que era la estacionalidad que suele tener el sector, que normalmente pues los meses más complicados es abril y el mes ahora mismo de agosto-septiembre, y para nada estoy viendo los VLCC desplomarse, es decir, están a unos niveles altos y a la espera, lógicamente, del rally que normalmente se espera de octubre a noviembre. Entonces, para mí, sin duda, los tanques es un sector que está ahora mismo, seguir los fletes y sobre todo cómo van a estar los fletes de aquí en octubre, noviembre, porque eso también, todo esto va a subir, pues por ejemplo, que suban más los time charter a más tiempo, a más largo plazo. También aquí un poco lo que sucede está que pues también no hay mucho, prácticamente no hay order book. Aquí está un poco como el dry y aquí está un poco con las economías ahora mismo de que con los tipos de interés altos, con que no hay espacio en astilleros, pues es un sector que te puede asegurar 3 o 4 años o que se pueda mantener esto. Es decir, que como estamos ahora mismo, seguirán generando mucha caja estas empresas y, por así decirlo, pues el viento está a favor para ellas. Entonces, me parece un sector muy sencillo de mirar o entender. Entonces, lo que comentaba, si veis cómo han estado los precios de VLCC, comparado con los 2 últimos años, como veis arriba a la izquierda, pues ahora mismo estamos estamos más altos que el año pasado. El año pasado luego ya se dieron el rally sobre estas fechas del año, empezó a subir, pero yo no digo que a lo mejor llegamos a empatar lo del año pasado, pero si se mantienen estos niveles este año, se han comportado muy bien. A $40.000 de day rate más o menos, un barco sin nada, es mucha caja que genera el sector. Por otro lado, los Suezmax y los Aframax son los que vemos que se han caído. Estos eran los barcos que estaban moviendo el petróleo ruso y ahora mismo, pues con la subida del precio del crudo, pues ahora se ha hecho como ilegal el tema del cap y entonces mucha flota que estaba haciendo el tráfico de Rusia, pues ha dejado de hacerlo y se ha movido hacia otros tráficos. Entonces ahora mismo está tirando el precio. Pero bueno, lo que dicen muchos analistas es que si esto sucede durante más medio largo plazo, los rusos se van a ver obligados a comprar más tonelaje de este tipo de barcos, de Suezmax y Aframax, con lo cual quitarán más del mercado y probablemente pues suba más otra vez los fletes. Si vemos también el order book, lo preocupante también es que lo que más se está pidiendo ahora mismo, lógicamente, es de este tonelaje, de Aframax y Suezmax, que como veis el año pasado pues tocaron precios de locura. Estos barcos son mucho más baratos de operar que unos VLCCs y se estaban pagando muy por encima de los super tankers que había. Entonces, bueno, si veis un poco a la derecha, pues cómo se han comportado las de crudo de tankers este año, pues hay disparidad. O sea, tenemos un poco a Frontline y a Okeanis, que son las que tienen la flota pues más moderna y los que también son los que generan muchísimo más cajas. Es decir, yo cuando lo que ha hecho Okeanis ahora, que también reparte $1.50 de dividendo, ha generado 1,60 por acción. Pues bueno, es que es una empresa que, pues si sigue todo muy bien, es que pues se está muy tranquilamente como accionista de ella. Para comentar lo de la estacionalidad, en este caso, por ejemplo, la parte del Atlántico, es difícil predecir qué es lo que va a pasar, pero lógicamente, normalmente este sector, el Q3 suele ser un poco más bajo
Y luego la subida de los clientes es el Q4, que es un sector, o sea, es cuando está más alto, que esto pasa porque hay muchísima demanda para el gasoil para calefacción. Es decir, en este aspecto pues, se mueve diésel y gasolina y el gasoil de calefacción por la estacionalidad, y entonces es lo que se espera en este sector, que el Q3 no va a ser tan alto, pero en este caso pues vemos como los fletes del MR están subiendo, es decir, han ido bajando durante la subida pues como veis, la subida del pico en febrero, antes de la prohibición con Rusia, que se movió todo el récord de producto, y luego tuvo la caída, lógicamente, por la caída de inventario, pero se ve que se está recuperando y la verdad es que tiene muy buena pinta, por lo que es como está ahora mismo el tema del producto. Bueno, y Yo, este año ha habido más mantenimiento de refinerías, porque el año pasado iban a tope, ¿no? sí. Con el conflicto de Rusia se pusieron las refinerías a tope y este año ha habido más mantenimiento. Por eso el segundo trimestre ha sido más bajo, ¿no? Y ahora ya este último mes ya se han reanimado otras refinerías y se espera que para septiembre estén funcionando normalmente. Sí. Sí, entonces eso, tiene buena pinta y sobre todo, pues lo que digo, seguir los fletes pues de aquí a noviembre, que puede ser muy interesante porque, lógicamente, subida de fletes, esto va a suponer que estas empresas están muy bien posicionadas para el Q3, que se espera un poco peor que el Q2, pero el Q4, pues que es el trimestre más fuerte dentro del sector. Entonces, si vemos cómo se han comportado este año, pues tuvimos la euforia de febrero a marzo, con toda la subida de fletes, con los resultados que también presentaron récord del año pasado, pues básicamente estuvieron todas a un 40% más o menos que empezaron el año. Y bueno, ahora tristemente pues tenemos a Tom, no tenemos a Atmore o Scorpio pues por debajo de cómo empezó el año. Pero bueno, en ese aspecto yo espero que se recuperen. Luego a lo mejor decir, Chaco se ha presentado, Edgar. Creo que esta semana, ¿no? No, ni lo han anunciado. No he anunciado, ¿no? He mirado yo esta mañana la página web de Investor Relations y no aparece ni la nota de prensa anunciando cuándo van a ser los resultados. Pues nada. Pues Chaco es bueno. Para mí me parece también una empresa interesante porque, bueno, hablando un poco también pues de empresa griega, es con la que más se está cotizando a descuento sobre NAV. No la considero una mala empresa, pero en este aspecto es una empresa pues que el management tiene un poco un incentivo muy parecido a Danaos, que si tienen dinero probablemente se lo gasten en barcos. Pero en este aspecto lo leí el otro día uno y me gustó mucho que el estar invertido en Sacos es una call al management. Es decir, que aunque hagan un poco nada, es decir, vamos a aumentar el dividendo, que probablemente lo puedan hacer, o vamos a hacer un poco de recompras, pueden hacer subir mucho la acción. Entonces, en ese aspecto, pues es a lo mejor una apuesta un poco arriesgada, pero yo creo que está interesante, más o menos. O sea, que veo a Scorpio, por ejemplo, que están haciendo sus recompras, están a lo bestia, lo que compraron en mayo, 150 o 200 millones, y en ese aspecto pues están entregando, que sabemos que, bueno, el dinero que tienen, que generan, lo están haciendo para recompras, con lo cual muy bien. Y luego tenemos las otras dos o tres, Hafnia, Tom, que es prácticamente toda la caja que están generando. Tom es la que más, o sea, Tom ya sabemos que lo que genera va directamente o es un alto pago de dividendos. Y Hafnia, como comentó Edgar, pues están ya para pasar al siguiente paso de deuda para incrementar los dividendos. En ese aspecto, estas tres yo las veo como las más fiables dentro del sector para invertir tranquilamente y estar expuesto. Y luego Chacos lo veo como un potencial de revalorización un poquito mayor si el management cambiase. Luego, claro, está el riesgo que pueda pasar o no, pero bueno, ahí están.